resulta extraño hablar de él cuando ya no está. Claro. Porque bueno, yo me acuerdo de que un día nos encontramos en un local, habíamos tocado juntos, él con su otra banda, yo con la mía, y me dijo, oye, ¿por qué no montamos un grupo serio? Mira, te voy a presentar a un chico que quizás sea el futuro batería. Y fue cuando nos conocimos yo Stewart y Koe, ¿no? Digamos, Koe para mí fue como el padre de todo este proyecto. Y a mí me lo dejó caer un día subiendo para el laboratorio de Cristelos, y me lo comentó que estaba demasiado estresado, estaba sacando una carrera, estaba trabajando, estaba teniendo problemas muy grandes a nivel personal, y me lo dejó caer y la verdad no le hice ni puñetero caso. Así hasta que bueno, un día pues sí, me llamaron por teléfono, me llamó Uber, se lo acababa de comunicar. Fue un golpe bastante duro. Muy duro para todos. Para él, incluso para ahí te planteas qué haces ahora. Claro. ¿Qué haces cuando te acaban de dejar y no sabes para dónde seguir? Cuando ya se estaba planteando la idea de hacer una nueva gira, teníamos un nuevo proyecto entre manos. Y de repente, ¡boom! Y de repente es como si todo se cayera en bala. Y me dijeron que si podía subir al local de ensayo porque se les había roto el pedal del bombo de la batería. Entonces yo con toda mi buena fe cogí mi pedal de bombo, subí y cuando llegué me los encontré con cara de circunstancias, sentados en círculo. Y yo ya les dejaba el pedal y ya me iba, pero bueno, me dijeron, no, espera, siéntate ahí que te tenemos que preguntar una cosa. Y me contaron, bueno, eso, que Koe por una serie de circunstancias personales lo iba a dejar y que habían pensado en mí para sustituirlo porque veían que yo tenía ganas de hacer algo y que les parecía que como tocaba yo pues era adecuado para lo que estaban buscando. Como cualquier artista, empezábamos a pensar y a creer que ya necesitábamos renovarnos y creer en un nuevo proyecto, en una nueva idea, para poder hacer algo un poco diferente, y todo empezó por ahí, ¿no? Que empezamos de alguna manera, la palabra adecuada quizás no sea cansarnos, pero sí acostumbrarnos a hacer lo mismo en cada concierto. Y entonces vino la idea de hacer un espectáculo nuevo, un nuevo show, rescatando lo que más nos gustaba del anterior espectáculo, pero dándole un aire nuevo. Claro, con nuevas proyecciones. Y sobre todo haciendo también respecto a los temas. Bueno, son 8 o 9 temas. 8 o 9 temas nuevos que hemos añadido a la nueva gira. Tenemos una gira, yo creo que muy ilusionante y muy atractiva para nosotros, porque vamos a estar en sitios que realmente nunca habíamos estado y que cada cosa que haces parece como que vas cumpliendo un sueño, vas cumpliendo una meta, ¿no? Entonces vamos a estar en ciudades como Barcelona, que nos hace mucha ilusión porque Luis es de allí, Valencia, Madrid, vamos a estar y no solo en las ciudades que vamos a estar, sino que vamos a estar en unas de las salas más emblemáticas de cada ciudad. Vamos a estar en el Apolo en Barcelona, en Costello en Madrid, y esto pues un poco lo vamos a completar con el circuito gallego. Lo que queremos es presentar el show, que la gente tenga una experiencia nueva respecto a un proyecto nuevo, un trabajo nuevo, que vea un grupo nuevo, y sobre todo darnos a conocer porque digamos el 2008 está bastante establecido. Y lo que vamos a intentar es eso, basarnos sobre todo, hablaba antes de la herramienta MySpace para hacer esa promoción en esos sitios donde vamos a estar, ¿no? Pues en Valladolid es complicado hacer a lo mejor una promoción desde aquí. Tienes esa herramienta que sabes que vas a estar en contacto con grupos, que sabes que está en contacto con gente del ambiente, digamos, y que puede funcionar. Lo que sí que tenemos muy seguro que se nos está presentando para 2008 es que en cuanto acabemos la gira, que creo que acaba a mediados de abril, sí, a mediados de abril, ¿no? Seguramente la idea, nuestra forma es vamos a echar el freno de mano a todo. Claro, meternos en el laboratorio y acabar de matizar. Y hacer experimentos. Acabar de matizar lo que tenemos, preparar lo que nos falta y entrar en estudio lo antes posible. Y por otro lado, con un ojo puesto siempre en la búsqueda de una discográfica que
que pueda apostar por el proyecto, ¿no?